Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro programa más aquí en Multicanal Radio, como todas las tardes, a los martes a las 4 de la tarde, en directo en la emisora y en YouTube. Y después nos tenéis en diferido, estáis grabado para cuando queráis escucharnos, pues en iVoox, Spotify, YouTube y todas estas plataformas que hay en Internet para poder escucharnos cuando mejor os venga. Como siempre, tenemos aquí también al general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Y vamos a seguir con lo que estábamos la semana pasada, que es la defensa europea sin la OTAN, lo que se ha puesto de total actualidad con la guerra de Ucrania y estuvimos la semana pasada viendo un poco la historia de esos primeros proyectos de una defensa europea fuera del ámbito de la OTAN, que surgieron con la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Después llegamos a Maastricht en 1992 con la PEX, la famosa PSC, y bueno, después surgió el Ejército Europeo, del que vamos a hablar ahora, y vamos a ver hoy un poquito cómo se fue desarrollando esa idea de una defensa sin Estados Unidos o sin países de fuera del continente europeo y hacia dónde va y ver si puede ser factible, no puede serlo, qué problemas se plantean entre los diferentes socios y cómo de fácil o difícil es amalgamar ese núcleo de países con diferentes intereses políticos y estratégicos en general. Yo creo, mi general, que podemos empezar donde quedamos, que fue precisamente, yo creo que hablamos ya de la PEX, la Política Europea Común en defensa, que también iba en defensa, pero también iba más dirigida al tema industrial. Realmente empezó primero con el tema industrial y se ha desarrollado más esas, esas, esos grupos de reunión de diferentes empresas de diferentes países para fabricar, pues a veces artillería autopropulsada conjunta, un caza, un sistema de misiles, buques. Ha ido más por ahí el tema, más que a la defensa común, que creo que salió con el Eurocuerpo, que de eso creo que el general nos puede contar algo más. Mi general, si quiere empezamos por el Eurocuerpo, cuando se fundó el Eurocuerpo y usted sí que vivió esa época estando en las Fuerzas Armadas bastante más arriba de lo que estaba yo y quizá tenga una opinión sobre fue positivo, fue negativo, qué fue mal, qué fue bien aquel Eurocuerpo que fundaron, bueno, en un principio el Reino Unido y Francia, perdón, Francia y Alemania. Francia y Alemania, ¿no? El Reino Unido estaba fuera. ¿Qué le pareció a usted lo del Eurocuerpo? ¿Qué opinión tiene del Eurocuerpo? Bueno, ¿Es quizá el germen de todo esto, realmente? En plan militar es el germen de todo esto. El Eurocuerpo es una de esas iniciativas europeas, ¿no? que se hicieron precisamente pues, por recorrer un camino, adelantar etapas, ¿no? En lo que podría ser pues, la creación de un ejército europeo. Bueno, había unas unidades que se ponían ahí a disposición, que estaban a un colo ahí en teoría, francesas, alemanas. España también participaba ahí y estaba abierto pues, a quien quisiera incorporarse a la idea. Se puso su cuartel general en Estrasburgo y mandamos equipos oficiales, suboficiales, ¿no? Para que formasen parte del Estado Mayor del Eurocuerpo. Y bueno, se organizaban algunas maniobras, ¿no? Con efectivos muy limitados, ¿no? Y poco más. O sea que el Eurocuerpo no fue más allá. ¿Por qué no ha ido más allá el Eurocuerpo? Pues porque
porque falta voluntad política realmente para emplearlo. Ha habido una serie de iniciativas, ¿no?, que no son de la Unión Europea propiamente, ¿no?, que aunque pueden tener alguna relación, pero que sí son, que son de origen europeo, que apenas han tenido efectividad, pues, en situaciones reales, ¿no? Es decir, su despliegue, pues, en ocasión de una crisis real, ¿no? O sea que han sido realmente medios de preparación, aproximación de doctrina, de conocimiento mutuo, pero no mucho más, ¿no? Además, no solamente ha sido el Eurocuerpo, pues fue también el Eurofor, ¿no?, que era Sí, una fuerza también para esto, Europa meridional, ¿no? La Euromarfor, que sí, era la versión marítima, y otra, la Brigada Hispano-Italiana, sí, la Brigada de Infantería Marina, es una fuerza anfibia hispano-italiana con una fuerza de desembarco hispano-italiana, una brigada. sí, Pero claro, una brigada que estaba a media, se fue por con ocasión de una visita a Roma del presidente Aznar, ¿no? Y vinieron con eso y bueno, nos sorprendió un poco a los militares, porque vino un poco por razón política, y casi sí, vino el asunto del revés, ¿no? En este caso parecía que había voluntad política de sacarlo adelante en aquel momento. Pero, y de hecho se concretó y ahí está. Es decir, que casi como la Infantería Marina Española, pues tenía mucho más desarrollo mm, que la Infantería Marina Italiana, que italiana, propiamente existe. O sea, existe ahí pues unas unidades de fusileros navales y tal, ¿no? Pero no hay un cuerpo de Infantería Marina. Es decir, necesitan acudir pues a estos oficiales del Ejército de Tierra, sí, para una serie de puestos clave que tienen conocimiento profesional, digamos, de la cuestión. Pues entonces, por encima del nivel de batallón, del batallón San Marco, sí, de la Marina italiana, pues ya en el nivel de brigada pues se perdían completamente. Con lo cual siempre fue una cuestión desequilibrada, en la cual aportaba mucho más España que lo que aportaba Italia en el terreno de las tropas. Y en medios navales, ¿no? Estamos equilibrados, y sobre todo tienen muchos helicópteros, y sí. sigue teniendo pues esto, un componente aéreo importante, mucho más ahora que Y ahora en medios el, navales el nos dan mil F-35. vueltas. Mi general, ahora en medios navales nos dan mil vueltas los italianos. Sí, nos dan mil Ahora vueltas, mismo nos dan mil sin vueltas. duda. Pero bueno, lo cierto es que esto que se compartía el mando, o sea, Sí, alternativamente, pues cada 2 años cambiaba, de España a Italia, de Italia a España, y, pero siempre la aportación española fue, o sea, por ejemplo, artillería, pues no tienen artillería, ¿no? Unidades de apoyo de servicio de combate, pues también teníamos que poner más, ¿no? Sí, bueno, unidades de zapadores, muchas unidades de apoyo, ¿no?, que teníamos más en España que en Italia. Pero sí es cierto que ninguna de estas iniciativas, ¿no?, realmente ha tenido efectividad más que para maniobras, preparación, conocimiento mutuo y demás, ¿no? O sea que esto es lo que podemos decir. O sea, hay, hay mucha más integración a nivel profesional, por los sí. profesionales nos entendemos profesionalmente y tal, ¿no? Que a nivel político, que es donde realmente pues se establecen Porque mi general, las funciones, usted ¿no? que sí conoció la brigada hispano-italiana, que es similar a lo que fue el Sí, Eurocuerpo es una franco-alemán, era todo similar, semejante. ¿tenía alguna dependencia? Porque realmente, en teoría, todo eso, si no se lee los papeles, dependían del cuartel general de la Unión Europea, no sé si estaba en No, no, Estrasburgo. No, todos no. todos Todos no, eso le iba a preguntar. no, no, no. ¿Dependían o no dependían del cuartel general? Creo que era Estrasburgo, donde estaba, no recuerdo ahora mismo, Estrasburgo, sí, en sí. El cuartel Estrasburgo. general del ¿Dependían o no Eurocuerpo dependían? está en Estrasburgo, y Sí, el cuartel general de la fuerza, de la fuerza anfibia, de la fuerza de desembarco hispano-italiana, está alternativamente pues donde está el mando. O sea, si el exacto. mando En Italia o en España, está vamos. en Brindisi, si el mando es español, pues está en Cádiz. O sea, no tenía dependencia de Europa ahí.
No, no, esos son iniciativas bilaterales. bilaterales. Sí es cierto que, claro, todo esto contribuye pues, a que haya, digamos, pues, un ambiente de confianza, ¿no? Sí, Entonces, si surge una crisis, por ejemplo, cuando en Yugoslavia, la fuerza de reserva que había, que es la que se tenía que desplegar, ¿no? Pues si algo, sobre todo si algo iba mal, ¿no? Cuando ya la OTAN se hizo cargo de las operaciones, es decir, después de la UNPROFOR se creó no me acuerdo cómo se llamaba. Eurofor fue la que fue No, no, después de no, no, o SFOR, no, no, la SFOR, la Fuerza de Naciones Unidas sí. para Bosnia, ¿no? Entonces, bueno, Yo creo que fue la SFOR y la CAFOR. No me es acuerdo. el esfuerzo. Bueno, pues, SFOR, SFOR y claro, después fue la CAFOR. pues, O el orden fue al revés, porque ahora ya no me acuerdo exactamente. bueno, Pero cuando se bueno, creó por ahí. Sí, creo que en la esfuerzo, ¿no? En la que ya pues, nosotros participábamos con una brigada, o sea, había una brigada multinacional francesa, bueno, francesa, el cuartel general francés, ¿no? Había una brigada francesa, había una brigada española. La brigada española pues tenía un batallón del ejército y otro de infantería de marina, que estaban respectivamente en Mostar y en Treviño, ¿no? sí, Y había pues una fuerza, bueno, había otras unidades, otras divisiones, y había una fuerza de reserva que estaba desplegada con todos sus órganos logísticos en Italia, y en la que participaban los británicos, los americanos, Italia y España, claro, sí, que eran batallones de infantería y marina. Es decir, el mío es esencialmente un batallón sí, con un escuadrón mixto de helicópteros de marines, ¿no? Que está desplegado ahí en el Mediterráneo. Sigue ahí, porque ya entonces estaba, ya lleva muchos años. mm, Estaba la tercera brigada de comando, también desplegaba ahí un sí, batallón. En la Brigada de Infantería Marina, Tercia Armada, nuestra, y bueno, la que ahora es la Brigada San Marcos, ¿no? sí, Un batallón San Marcos, ¿no? Y esas unidades estaban siempre listas, y alguna vez que estuvimos a punto, ¿no? A punto no se llegó a intervenir porque la situación cambió, pero los italianos estaban siempre. Y nosotros, sí, la verdad es que estábamos siempre también en sí. aquella. Sí, eso era la época, mi general, cuando aquí teníamos la FAR, la Fuerza de Acción Rápida, aunque creo que lo suyo es un poco posterior, porque aquí se creó una Fuerza de Acción Rápida, yo creo que fue en los años 90, donde estaba Sí, el TEAR, la Brigada de Infantería de Marina, que de aquella era, sí. si no se llamaba brigada, pero bueno, era el TEAR, bueno, el Tercio de Armada, la unidad de desembarco de la Ujú. Infantería de Marina, estaba la Legión, creo que era una brigada de la Legión, que estaba la de Almería, si no recuerdo mal, la de Almería y Ronda, y después la brigada paracaidista, y eran la Fuerza de Acción Rápida. De aquello se habló mucho, Sí, pero tampoco llegó a concretarse. sí, Pero en fin, a lo que íbamos, las iniciativas estas bilaterales, ¿para qué servían? Pues para ir recorriendo un poco el camino de aproximación en un marco europeo que no es exactamente el de la OTAN, porque paralelamente esto existía la CASMED, ¿no? O sea, sí, entonces si había operaciones, ¿no? Había estos ejercicios de adiestramiento que se ven con regularidad. Pues claro, ahí el hecho de que existiera ese nexo de unión entre Italia y España, pues hacía que estuviéramos más próximos en la misma CASMED. Es decir, que todas estas iniciativas para lo que sirven es para ir preparando el terreno para una posible intervención, porque cuando llega el momento de la verdad, pues ahí son los gobiernos los que deciden, y ahí no sirven para nada estas cosas. O sea, sí, por mucho sí, son muchas teorías que hay, pero luego lo de verdad, pues lo que cuenta es la voluntad política y asumir los riesgos, ¿no? Y Europa pues no está para asumir muchos riesgos, no lo ha estado nunca durante este tiempo, ha descansado totalmente sobre la OTAN. Que sí, eso es lo que tenemos que entender. Ese es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es que la defensa del continente europeo, que no es la defensa de la Unión Europea, que es que se mezclan a veces las dos ideas hasta interesadamente, ¿no? Porque, claro,
se sustituye el concepto Europa por el concepto de Unión Europea, ¿no? Estamos viendo precisamente que quien ha reunido a las naciones europeas, ¿no? Con ocasión de esta crisis de Ucrania, pues ha sido el país del Brexit. Sí, justo aquí tenemos Entonces, claro, sí, no podemos identificar Europa, defensa Europa con Unión Europea, ¿no? Pues son dos cosas que deberían ir quizá por el mismo camino, pero es un desideratum, ¿no? Eso no es exactamente así, solo a la hora de tomar las decisiones. Ya veremos qué pasa en Ucrania, con la cuestión en fin, todo esto que se viene hablando, ¿no? Ese plan que han hecho entre Francia y el Reino Unido, sí, para aportar una garantía en cualquier plan de paz que pueda haber ahí en esta Ucrania, pero ya veremos a la hora de verdad quién lidera eso y por cuenta de qué. O sea sí, que esto es lo que hay que ver, ¿no? Así que, bueno, pues dicho esto, o sea, en cuanto se refiere a las iniciativas bilaterales que ha habido, sí, o sea, las ha habido antes de que realmente madurase un esquema propio, digamos, de la Unión Europea para constituir lo que ahora se viene hablando tanto de un ejército europeo, ¿eh? sí, Bueno, que yo creo que ese es otro desideratum también, ¿no? Y veremos por qué, ¿eh? sí, En conclusión, en resumen, ¿no? sí, Hay que ver la cosa en dos niveles, ¿no? Un nivel es el nivel de las fuerzas, nivel técnico, digamos, en el cual pues bueno, se puede avanzar mucho porque siempre los militares siempre acaban por entenderse, ¿no? Profesionalmente, sí, y como es normal, pues se atienden a las instrucciones de sus gobiernos. Pero el otro plano, que es el que realmente cuenta, no ya pues a la hora de la preparación, sino a la hora del empleo de la fuerza, pues ahí lo que cuenta es la voluntad política de los gobiernos. Y eso es lo que no hay. Eso es lo que, sí, eso es lo que viene faltando, ¿eh? Así que esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, si hablamos de la defensa de Europa, que tengamos siempre cuidado dónde estamos poniendo el foco. mm, Pues si estamos hablando de la defensa del continente, es una cosa, y son unos actores, ¿no? Que son coincidentes casi con los que estructuras de defensa de la Unión Europea, ¿no? Pero claro, estructuras de defensa europeas que ya existen, se han ido formando, pues sin embargo no acogen a todas las naciones de Europa que pueden participar en la defensa del continente, y precisamente una de ellas es muy importante porque es una de las dos únicas potencias nucleares que hay, que hay en sí. esto en Que Europa. las tenemos aquí en el mapa, mi general, en azul, para los que nos ven, porque hablamos y no todo el mundo conoce todos los detalles, pues lo que está aquí en azul, pues estos son los países ahora mismo de la Unión Europea. Están fuera, pues obviamente Suiza y los países que pertenecían a la antigua Yugoslavia, excepto Croacia, que sí está integrado, Turquía, que tiene solicitada la adhesión, aquí, bueno, ponían Ucrania, pero bueno, Ucrania en un principio no va a entrar en la Unión Europea en un buen tiempo, y están fuera, pues, de los Noruega, y Islandia y el Reino Unido. Quizá el más importante de todos los europeos sea precisamente el Reino Unido. Vemos la diferencia con los países de la OTAN, que en la OTAN Noruega sí está, tenemos a Islandia, Reino Unido sí está, el que no está es Irlanda, que sí está en la Unión Europea, y en el centro pues tenemos Austria y Suiza, que no están integrados en la OTAN, y bueno, los países de la antigua Yugoslavia hay alguno, pero el resto no están tampoco integrados ahí, y es más o menos una estructura similar, y obviamente pues Estados Unidos, que es Estados Unidos y Canadá, que están también en la OTAN. Eh, pero de lo que hablamos es de la Unión Europea, y con estos bueyes es con los que hay que arar. Hay países aquí, porque claro, cada uno tiene su opinión personal sobre lo que es su propia defensa, lo que es una defensa conjunta, y lo que son sus propios intereses políticos y estratégicos. Y entonces, que toda esta gente piense lo mismo o esté de acuerdo en algo es muy, muy difícil en la situación. Bueno, en la situación actual y desde hace mucho tiempo. Realmente siempre ha habido países que han liderado
todos estos asuntos. En principio siempre fue Francia, Alemania y el Reino Unido. Este triángulo han sido los que siempre han liderado estos temas. Ahora se ha unido como un país potente Polonia, también a ello, porque es un país que en tema armamento está gastando mucho dinero, y Italia también quiere pintar algo en todo este tema de la defensa. España, pues, es un país importante, pero desde hace unos años estamos, yo creo que totalmente fuera ahora mismo de las posiciones de decisión, de ser alguien importante, tanto en la OTAN como en la Unión Europea. No sabemos si cambiará, no cambiará, o nos tomarán más en serio o no nos tomarán más en serio, pero bueno, hay políticas que llevamos desde 2004 aplicando, y bueno, y como decían en alguna película, todo lo que hacemos en el pasado tiene su eco en el futuro. Y de momento estamos teniendo ese eco de políticas, pues no sé si acertadas o equivocadas, que se han tenido antes, pero ahora no estamos, digamos, no somos de los países que lideran ninguna de estas coaliciones. Hay una cosa interesante, mi general, también, que quería preguntarle para que dé su opinión, y la puedo dar yo también, que es, usted ha trabajado más con estas estructuras. Yo solamente he hecho maniobras con franceses, estadounidenses y portugueses, es los únicos que yo he compartido tal, pero usted sí ha trabajado mucho más con los Estados Unidos, mucho más a fondo, y con Reino Unido, Italia y otros países. ¿Qué opina usted de cómo podría ser un ejército europeo? No vamos a contar Estados Unidos, pero un ejército europeo, lo comentábamos el otro día, hay dos, tres opciones que la hablamos el otro día: crear un ejército único. Todo esto que vamos a hablar son hipótesis porque no se van a dar a corto plazo. Crear un ejército único y que las naciones no tengan su control sobre sus propios ejércitos, sus propias fuerzas armadas. Crear brigadas o divisiones multinacionales que trabajen en conjunto, pero que cada país mantenga su propia estructura, o una estructura totalmente multinacional, pues con estados mayores conjuntos, y cada país pues mantiene lo suyo. ¿Cuál cree, y no sé si me queda alguna opción ahí, creo que no, cuál piensa que puede ser mejor o peor? Yo no sé qué decidirme. Creo que la de un ejército único sería lo ideal, obviamente, pero yo creo que esa es justamente la posibilidad que no va a salir nunca adelante, o mínimo en 100 años vista, porque cada país o los políticos quieren mantener obviamente su propia independencia y su propio poder de decisión sobre lo suyo. Quizá lo otro, tener unidades multinacionales, especie el Eurocuerpo, aquel franco-alemán, o ejércitos como están, pero con mandos conjuntos y con poder de decisión sobre las diferentes unidades de cada país, con poder de decisión total, de coger la Brigada Paracaidista Española, la Brigada de Infantería de Marina San Marco y la Sexta División Panzer alemana, y mandarlos a no sé dónde. ¿Cómo lo ve usted eso, mi general? Y usted sí que ha estado trabajando en temas conjuntos, porque la Infantería de Marina precisamente se distingue por estar todo el día trabajando en temas conjuntos. Usted tiene experiencia en cómo es tratar un país con el otro, esos estados mayores, cómo se compatibilizan, cómo se entienden. ¿Cómo lo ve usted, mi general? Bueno, ¿cómo nos entendemos los militares? Pues está claro. O sea que hay una alianza atlántica a la que todos pertenecemos, y todos los europeos, quiero decir, o casi todos, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Sí. Pero realmente, incluso de las naciones europeas, yo creo que de la Unión Europea, ¿no? Ahora me refiero a la Sí. Unión Europea, todas pertenecen a la OTAN, menos hay 4 excepciones. Sí. No sé si me falta alguna. Una es, Es Austria. de Suecia Sí, y de Finlandia. sí, Una es Irlanda, sí. otra es Austria, Austria, otra es Chipre y otra es Malta. Yo creo que son sí. las 4 excepciones que hay, porque incluso
Islandia pertenece A la OTAN. a la Islandia OTAN, está en la OTAN. aunque no tenga ejército, no Sí, tiene fuerzas armadas, sin embargo pertenece a la OTAN, ¿no? Entonces, la doctrina, tiene una doctrina común, o sea, pues es una referencia obligada, ¿no? La propia organización de las unidades pues también es muy compatible. Luego está la cuestión de la interoperabilidad en lo que se refiere a apoyo logístico, porque tenga armamento, pues bueno, en gran medida el armamento es común, pero ahí es donde ya empiezan los desajustes. los problemas. Sí, los calibres suelen ser comunes, Los calibres, pues según pero hay el cosas que 72 disparan. OTAN, por ejemplo, ¿no? Pero el calibre 105, 155 artillería, pues son muy, también comunes, pero ya en cuestión de mantenimiento de equipo pesado, o sea, hay muchas diferencias, ¿no? Pero bueno, la interoperabilidad de las fuerzas siempre, o sea, eso facilita mucho la incorporación. Luego, el hecho de que se hagan ejercicios continuos también aproxima a los mandos, acostumbra a los cuadros de mando a trabajar juntos, ¿no? Se crean lazos, ¿no? Lazos pues, de fraternidad, pues también entre militares. Bueno, a veces, a veces, a veces no tanto porque recuerdo a veces cooperaciones, ¿no? con Turquía y Grecia, ¿no? Y en el marco aliado que saltaban chispas, ¿no? Precisamente porque había intereses encontrados, ¿no? Y a veces no era fácil, ¿no? Que a veces se manifestaban también intereses nacionales, sobre todo en relación con Estados Unidos. Sí. Cuando Estados Unidos tenía una urgencia nacional, pues se salía de lo que estábamos haciendo y se iba a hacer lo suyo y ahí queda eso, ¿no? Sí. Esto ocurrió pues, concretamente ocurrió en la crisis del 91, cuando Sí. la guerra del Golfo, precisamente pues que el escuadrón anfibio y el MIU de Estados Unidos del Mediterráneo pues pasó, me parece que pasaron, no pasaron al canal, se fueron al fondo del Mediterráneo, fue con ocasión de la crisis de los kurdos, ¿no? Sí. Y los británicos, que tenían que haberle sustituido, también desplegaron a Kurdistán. También España mandó tropas en aquel momento, pero mandó una bandera paracaidista. Eso es, sí, sí. Y entonces pues nos llamaron a nosotros, que éramos los terceros, ¿no? En el orden, el siguiente cuartel general que estaba declarado, y tuvimos que hacernos cargo de todo aquello y tal, ¿no? Eso fue, pues, eso, una urgencia de Estados Unidos, por empeño nacional, pues se salió de esto, ¿no? Es decir, que volvemos a lo de antes, ¿no? Entre los ejercicios de adiestramiento y el empleo real de la fuerza, pues hay una diferencia importante. Ahora, todo esto que estamos diciendo es en el marco de la OTAN, entonces casi no hablamos de la Unión Europea, porque la Unión Europea ha descansado siempre en que la defensa de Europa corresponde a la OTAN, vamos. Sí. O sea, las estructuras europeas que ya existen y que podemos darles un repaso ahora, sepa un poco cómo ha evolucionado y hasta dónde se ha podido llegar, pues nunca se ha aspirado nada más que al máximo nivel en control de crisis. Es decir, operaciones de las que había, sobre todo en los años, en las 2 décadas anteriores, ¿no? Pues, operaciones de estabilización, operaciones de apoyo a la paz. Sí. Todo esto, y llegando al extremo del control de crisis, pero ir más allá, en la defensa de Europa, pues ya pues hay que llamar a los bomberos, hay que llamar a la OTAN, porque la Unión Europea no tiene. Y es porque la Unión Europea ha sido muy escéptica en este sentido, en lo que se refiere a la defensa. La Unión Europea ha seguido una estrategia de poder blando en el mundo, basándose pues en su poderío económico, es decir, la potencia, ¿no? Digamos, la capacidad de toda Europa unida, ¿no? En un proyecto económico común, pues ha hecho que
que sea una potencia mundial, ¿no? O sea, que realmente que... Pero claro, lo que no es un actor estratégico, y esto es una debilidad que ha puesto de manifiesto el propio informe Draghi. Sí, El informe Draghi, pues, lo que ha hecho esto es hacer sonar la sirena de alarma de cuidado, porque estamos diciendo que Europa pues, es un referente en muchas cosas en el mundo, en lo que se refiere pues, a derechos humanos, ¿no? En lo que se refiere pues, a estructuras democráticas, en lo que se refiere pues, a desarrollo económico. Entonces, sí, y sin embargo, está perdiendo posiciones en el mundo, incluso como poder económico, es decir, porque está perdiendo competitividad. mm, Y esto ya sería meternos en otro terreno, pero ahí es lo que sí, dice Draghi, ¿no? O sea, lo que dice es que hay tres cosas que tiene que resolver. Uno es la cuestión de competitividad, entre otras cosas por tecnología, por desarrollo tecnológico, mm, que es una de las grandes cuestiones hoy día. La segunda cuestión es la descarbonización, pero claro, descarbonización significa energía, ¿no? sí, Poco, ¿no? Que es donde va, o sea, resolver los problemas de una energía que sea compatible con la visión que tiene Europa de todo esto, del cuidado del entorno y demás y tal, ¿no? Y que sea barata, ¿no? Que se pueda sí, acceder a ella, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la cuestión del laboratorio nuclear alemán y, esto y la implicación que tuvo Alemania pues, con Rusia, con la sí, cuestión del gas, pues, el sí, Nord Stream y todo esto, ¿no? Que ha demostrado sus debilidades. Sus sí, debilidades, pues, ¿por qué? Porque esa es la tercera cosa que dice Draghi, ¿no? Que mm, dice seguridad. Seguridad. Bueno, pues esta es la cuestión. O sea, Europa es un gigante económico, pero con pies de barro, porque sí, es un pigmeo militar. sí, Bueno, esto es lo que podemos decir, ese escepticismo, digamos, ¿no? mm, De la Unión Europea, ese descansar, ¿no? Ese mm, querer ser Venus, como se dijo, en vez de Marte. Marte es Estados Unidos, sí, los americanos son de Marte y los europeos mm, somos de Venus, y tal, ¿no? sí, Pues ha llevado a esta paradoja, a este impasse que ahora lo estamos viendo. mm, Estamos viendo que hay un momento que ha dicho Estados Unidos, ¿no? Dice, pues yo no quiero seguir pagando la cuota de la OTAN, porque, bueno, la cuota de la OTAN no quiero seguir aportando, sino el pilar que soy y tal, ¿no? sí, Porque ya no podemos, porque Estados Unidos ya no puede hacer esto. Esto es lo que ha dicho Vance, no lo he dicho ahora, lo dijo ya el año pasado, ¿no? sí, Y esto es Europa quien tiene que ocupar su lugar, pero llevamos desde el año 2014 hablando del famoso 2% del PIB y mareando la perdiz y tal, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Han pasado 11 años, y seguimos pues prácticamente, ha mejorado la cosa un poquito, pero un poquito nada más, ¿no? sí. Bueno, entonces Sí, podemos ver en general si quiere un poco los... Bueno, termina ahí y ahora vemos un poco lo sí, del ¿no? Entonces no, los presupuestos y todo, sí. terminamos un poco con esto y tal, ¿no? Y ahora lo que cabe preguntarse es por qué Europa ha actuado de esta manera, porque no siempre ha sido así. En el año 52, ¿no? Pues cuando se planteó la seguridad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La seguridad de Europa, al principio había una gran preocupación con Alemania. O sea, Alemania era el enemigo que se había derrotado y pues, que no haya pues, un rearme alemán y que vayamos a una tercera edición de la guerra en Europa, ¿no? Entonces se hizo la Unión Europea, la Unión Occidental con esta idea, pero pronto se vio que no tenía posibilidades, ¿no? Porque ninguno de los países que estaban totalmente destruidos por la guerra, pues tenían que reconstruirse porque no tenían fuelle para poder afrontar su propia defensa y se empezó a ver que el enemigo más directo no era Alemania, que estaba quebrantada en aquel momento, el enemigo era realmente la Unión Soviética. Y así es como se llegó a la OTAN, pero sin embargo no se tiró la toalla en Europa, ¿no? En el sentido de decir, no, tenemos que ocuparnos nosotros de nuestra propia defensa. Entonces sí que había más visión de esto. Entonces se hizo paralelamente a la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se hizo una comunidad europea de defensa. O Sí, sea que vemos que esto está desde el principio de las comunidades europeas, ¿no? El Euratom, la CECA y la Comunidad Europea de Defensa.
y se hizo un proyecto que se llevó incluso a un tratado, se hizo un tratado tendente a la creación de un ejército europeo. Bueno, el modelo que se seguía es el que, David, el que acabas de decir, uno de ellos, ¿no? Concretamente, que es pues tener una serie de contingentes, ¿no? En cada una de las naciones europeas, incluida Alemania, con la diferencia de que todos dependerían orgánicamente de sus países respectivos, o sea, esos contingentes, ¿no? Que tenían que todos juntos formar ese ejército europeo, excepto Alemania, que Alemania dependería del cuartel general europeo directamente, orgánicamente. O sea, no se permitía que hubiera ninguna autoridad nacional en Alemania que tuviera ejército en aquel momento. Aquello se llevó a ratificación y cuando apareció el proyecto en la Asamblea Francesa, pues se encontraron con la sorpresa de que ni los comunistas ni los gaullistas, los del partido del general de Gaulle, esto, eran partidarios de la idea. Se le preguntó de Gaulle que por qué, hizo una pregunta que nadie fue capaz de contestar. Dijo, ¿por qué patria moriría el soldado europeo? Claro, es que ese es el tema. Que un día, en general, tendremos que hacer un programa ya no solo sobre el soldado europeo, sino sobre el soldado español y sobre el reclutamiento en los ejércitos y cómo ve la defensa, cómo la vemos los militares, que la vemos de una manera, y a veces cómo la ve el ciudadano o los votantes. Porque al final nosotros lo vemos de una manera, pero los votantes o los gobernantes que han salido elegidos lo ven de otra Lo forma. Las importante es que encuestas que vemos. Sí, aquí llegamos al corazón del problema. O sea, claro. realmente el corazón del problema es político. Lo decimos una vez más, lo vengo diciendo desde el principio del programa, ¿no? O sea, que una cosa es que los militares nos entendamos y otra cosa es que cuando se va a la guerra, pues se va por principios, por valores, por fundamentos, por la patria, por la nación. Eso es algo por lo que se da la vida. Sí. Si esos valores no existen. Y no por una burocracia que podamos crear. Que, claro, en Europa se ha ido siguiendo un camino que al principio pues partía de las naciones, porque claro, cuando falló la Comunidad Europea de Defensa en el año 54, pues ya no se siguió. No se siguió porque la pregunta del general de Gaulle nadie la pudo contestar. Claro. ¿Dónde está la patria europea? No hay patria europea, están las naciones, están las patrias europeas, pero no existe una supernación, una federación europea, eso no existe, y sin embargo esto hay que defenderlo porque tenemos valores comunes, intereses que van por el mismo camino, intereses coincidentes. Y entonces fue cuando la OTAN, que estaba recién creada, lo que se hizo fue incorporar a Alemania a la OTAN. Se incorporó Alemania a la OTAN y a partir de ese momento, ya cuando se hablaba de defensa del continente, aunque existiese lo que ya se llamó la Unión Europea Occidental, ¿no? Que en el caso de que tuviera una organización que nunca la tuvo, ¿no? Propiamente, ¿no? Había ahí un Estado Mayor y demás y tal, ¿no? Pero que lo que hacía es que trabajaba junto con la OTAN, dando un poco de unidad o un poco de visibilidad a lo que era el pilar europeo de la alianza, ¿no? Y ahí quedó la cuestión. La Unión Europea siguió adelante, siguió por su camino, reforzando pues, su integración, y en el año 92 fue el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht ya se crea una política exterior y seguridad común, es decir, algo ya que no es económico, sino que ya son asuntos exteriores, son asuntos diplomáticos y tal, ¿no? Y uno de ellos, una de las vertientes que puede haber ahí, tal, ¿no? Pues puede ser la defensa, pero sin una fisonomía realmente propia, ¿no? En el 98, pues hay una reunión que ya especifica un poco más estas cosas, ¿no? Chirac y Blair, o sea, Francia y el Reino Unido, las dos principales potencias militares europeas. En el año 97 el Tratado de Ámsterdam, que ya es un paso adelante en la integración europea, pues muy, muy grande, y aquí ya se habla de una política exterior y de seguridad y defensa, ¿no?
en 2 años más tarde, bueno, pues ya aparece un componente de acción, es decir, vamos a hacer pues, lo que se llaman las misiones Petersberg, ¿no? Las misiones Petersberg pues, son unas misiones específicas, ¿no? Digamos de corto alcance, pero que ya se puede ir haciendo algo en el contexto europeo, en la cuestión de defensa que no sea exactamente la OTAN, aunque trabaje también en las misiones Petersberg también. Y aquí ya se empezó a hablar de duplicidades, ¿no? Bueno, no podemos desarrollar unas capacidades europeas propiamente de defensa sin duplicarlas con la OTAN. O sea, entonces, bueno, siempre se prefería salvaguardar lo que realmente funcionaba y lo que tenía pues, un respaldo de Estados Unidos, ¿no? que era la OTAN antes que la Unión Europea. O sea, los pasos que se daban eran pasos muy, muy, muy tímidos, ¿no? Y siempre en el camino del desarrollo de órganos, de capacidades, de políticas, pero no propiamente de lo que es un ejército europeo. Esa idea ya pasó, ya no se siguió adelante con ello, ¿no? De todas formas, los Balcanes fueron un revulsivo muy importante porque, claro, era un problema europeo, singularmente, ¿no? No era un problema americano, era un problema de estabilidad, afectaba eran los europeos y no habíamos sido capaces de hacer nada en particular. Entonces hubo una reunión en Helsinki y se estableció por lo que se llamó el Headline Goal, digamos un objetivo pues, muy, muy ambicioso, que iba por delante, ¿no? Digamos, de todo el proceso de creación de una defensa europea, ¿no? Y se puso como ambición, como meta, ¿no? Pues tener pues, un contingente de 60.000 hombres, ¿no? Que es una fuerza europea muy importante por aportación de los Estados miembros. No era un ejército europeo, no era como era un ejército bajo bandera europea, como habían visto digamos, los visionarios del año 52, ¿no? Sino que era ya pues el ejército de una coalición, digamos, ¿no? Un ejército coaligado, ¿no? Pero cada uno bajo su propia bandera. Bueno, eso tuvo un empleo en la operación Artemis en el Congo, que fue en 2003. O sea, ya estamos acercando bastante más. Y ya se establecieron unos battle groups de 1.500 hombres, ¿no? Pues, que eran como objetivos más limitados, más reducidos, más inmediatos, para poder en marcha, que se crearon, se activaron, desde luego sobre el papel y tal, ¿no? Pero que tampoco se ha concretado nunca, ¿no? Exactamente como las otras cosas que estamos viendo del Eurocuerpo y de la Eurobarfor, la Brigada Italiana, lo que sea, ¿no? Son todo muchas ideas, pero muchas ideas, mucha no acaban burocracia, plasmándose. pero no termina de concretarse nada, ¿no? Bueno, llegamos al año 2006, año clave, porque el año 2006 los eurofans, vamos a decir, están los euroescépticos y están los eurofans. Bueno, los eurofans, con el Giscard d'Estaing al frente y tal, ¿no? Pues deciden dar un paso adelante y dice, esto ya de Europa está maduro, después de Ámsterdam y tal, y aquí lo que hay que hacer es una constitución y Europa se une en un Estado. Hacen una constitución, la ponen a referéndum y resulta que pinchan en todas partes, menos en España, curiosamente. Sí, aquí salió adelante. Salió adelante, que es un fenómeno curioso del cual también podremos hablar, ¿no? Bueno, esto ya como aquello fracasa, pues ya toma otro camino y al año siguiente, 2007, dice hay que salvar de este pinchazo el proyecto europeo, pues se hace pues una renovación del Tratado de Lisboa, donde dice, bueno, no hemos conseguido hacer una federación, no hemos conseguido hacer una constitución, no vamos a hacer una supernación europea, al menos por ahora, pero bueno, vamos a seguir adelantando en este camino, desarrollando pues estructuras, que ya había estructuras, ¿no? Parecidas a las que tienen los estados y tal, ¿no?
aunque no sean las competencias exactamente las mismas. O sea, por ejemplo, el Parlamento Europeo pues, no hace leyes, ¿no? Propiamente, ¿no? Es un proceso más complicado, ¿no? En el que participa pues, no solamente la Comisión Europea, que viene a ser pues, como el gobierno europeo, ¿no? Pero que tienen que pasar por el Consejo Europeo y antes de convertirse pues, en instrumentos que se someten a los estados por un proceso de transposición, de forma que se puedan ir adoptando. Bueno, esto es una cuestión compleja y lo que hace es desarrollar una burocracia enorme. Bueno, pues una de las cosas que hay hay que hacer mención, aparte de la creación de unas políticas que se llaman PESCO, ¿no? de cooperación reforzada, es decir, bueno, esto no es café para todos, esto es café para quien lo quiera. Entonces, los países que quieran avanzar en un proceso de integración en determinados campos y tal, ¿no? Que lo hagan voluntariamente y pues, después se quieren ir uniendo los demás, pero no son digamos, de adopción obligatoria por todos los estados, ¿no? Y entonces una de estas cooperaciones reforzadas es la que puede aparecer en el campo de la seguridad y la defensa, ¿no? Sí. Entonces ya estamos hablando de una defensa europea que veremos en qué se concreta. Bueno, se concreta, primero se crea un servicio exterior de la Unión Europea, que el Servicio de Acción Exterior, el Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, ¿no? Servicio Europeo de Acción Exterior, ¿no? Que viene a ser pues, como una especie de Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, sí. El otro día mi general nos lo contó el teniente coronel López de Anca en el programa, que él trabaja precisamente. No insistimos en ello. Eso, no insistimos, pero es eso. Ahí hay un Estado Mayor. Hay un Estado Mayor, entonces es como una especie de suma de un Ministerio de Asuntos Exteriores y un Ministerio de Defensa, ¿no? En cuanto se refiere a empleo de las fuerzas. Sí. Y luego esto está respaldado por el artículo 42. El artículo 42 tiene una cláusula de defensa mutua parecida al artículo 5. Por eso cuando han dicho pues, una vez más, ¿no? Por los eurofans y tal, ¿no? Con ocasión de la guerra de Ucrania, ¿no? Hay que incorporar a Ucrania cuanto antes bueno, que se sepa que en el momento que eso se haga, pues el artículo 42 nos está diciendo que también nosotros estamos en guerra. O sea, tenemos que hacer algo por Ucrania porque nos obliga esa cláusula que es hoy por ti, mañana por mí, podemos decir, ¿no? Claro, el proceso no está maduro porque ¿con qué responde la Unión Europea? Pues a un desafío semejante, ¿no? La defensa europea, en lo que se va a concretar a partir de ese momento, va a ser en política industrial. Sí. O sea, como no podemos, una vez más, no podemos tener pues, un ejército europeo porque nos falta esa base política o de ciudadanía, ¿no? Que es la que fundamenta, ¿no? Pues levantar un ejército. Pues bueno, vamos a dedicarnos a producir armamento que por lo menos, ¿no? Pues, en fin, aparte del aporte que supone para la economía, sin duda, y tal, ¿no? Pues nos va adelantando el camino en la interoperabilidad, porque todos vamos a tener los mismos sistemas, y bueno, no seremos tan dependientes, ¿no? del exterior, de Estados Unidos, y se va avanzando en una idea que es la idea de la autonomía estratégica. Sí. Es decir, vamos a no ser tan dependientes de la OTAN, porque si la OTAN falla en un momento determinado, estamos totalmente a expensas de lo que haga un tercer país que no es europeo y que en un momento dado puede cambiar de idea. Sí, sí, y sus intereses no tienen por qué coincidir con los intereses de la Unión Europea. Claro, no tienen por qué coincidir totalmente, ¿no? Y en esto el general Kloff, que hemos hablado alguna vez cuando publicó su libro, es un libro enormemente polémico, ¿no? Sí. En los años 80 fue, ¿no? Sí, creo que fue el 80 y pico. Yo creo que fue a finales de los 70,
O comienzos del 80, 82 o Sí, por ahí. fue paralelo al desarrollo de la crisis de los euromisiles, ¿no? Mm, Pues claro, él lo que decía es que la defensa de Europa era muy vulnerable, ¿no? Era muy vulnerable porque la frontera entre las dos Alemanias estaba pues a 200 y pico kilómetros del Rin. sí, Entonces, estos que son ahí me parece que incluso está indicado, sí, no bueno, está indicado, no, la la, distancia no, pero eran 250 kilómetros los eh, 250 kilómetros, que sí, eso se lo comían los grupos de maniobra en teoría en 3 días. rompían el frente, penetraban por ahí los grupos de maniobra y se plantaban en el ring pues en 48 horas. Sí, Y con apoyo de 6 divisiones aerotransportadas. Decía, bueno, es que no han tenido, no tenemos ni preaviso, porque no mm, tienen que cambiar de despliegue, sino simplemente partiendo de las posiciones en las que están. Y ante una situación como esa, en la cual ya Francia está directamente amenazada, ¿qué es lo que tiene la OTAN mm, la OTAN tenía la famosa triada OTAN, ¿no? sí, Armas nucleares estratégicas, armas nucleares tácticas, fuerzas convencionales, ¿no? sí, ¿Qué es lo que hay detrás de las fuerzas convencionales? Pues una vez que han sido, digamos, derrotadas, que se ha penetrado a través de su despliegue, ¿no? Y que se han plantado en la frontera francesa, se han comido a Alemania. Claro, dice, el chantaje que puede hacer ahora la Unión Soviética es decir, bueno, yo me retiro, no sigo amenazando a Europa, pero Alemania sale de la OTAN. mm, Alemania sale de la OTAN. Incluso se reunifica, pero se reunifica como Estado. sí, Esto nos va sonando un poco también a lo de Ucrania. sí, Esta es la idea que tenían, porque el único país que era partidario en aquel entonces, ¿no?, de la reunificación alemana era, curiosamente, la Unión Soviética, pero sí, claro, era una reunificación para pero para su neutralizar, lado. Era ¿eh? una reunificación, pero para su lado. Para destruir, claro, para destruir, ¿no? Ellos decían que era neutralidad, claro, Sí, destruía la OTAN, mm, todo el punto de apoyo que tenía. Entonces, ante esa eventualidad, la respuesta era empleo las armas nucleares tácticas. tácticas. Y ahora, los que emplean armas nucleares tácticas, entonces yo empleo las mías y tengo mucha más capacidad. Mm, Lo sigue sonando también, ¿no? sí, ¿Qué respuesta tenía la OTAN ante eso? La solidaridad atlántica. sí. Dice, pues si haces eso, pues como somos solidarios, pues entonces viene la respuesta masiva de Estados Unidos, ¿no? Y ahora viene la clave de la cuestión. O sea, ¿qué presidente de Estados Unidos diría que tendría que afrontar el pueblo americano la represalia masiva Sí. rusa por defender a Europa? Mm. Entonces, Eso por suerte nunca llegó mi general y no hemos tenido que vivirlo. claro, pero dejó la duda, y al Claro, dejar la duda hubo que dar una respuesta, y la respuesta fueron los euromisiles. sí. Y dice, bueno, pues no va a ser necesario que se acuda a la represión masiva de Estados Unidos, ¿no? Queda la cuestión dentro de Europa, entonces es creíble una respuesta europea Mm, ante eso que tendría que afrontar la Unión Soviética. Claro, sí, eso la Unión Soviética no lo podía permitir, ¿no? Porque se le venía abajo pues, todo su planteamiento. Por eso claro, de ahí vino pues toda la crisis de los euromisiles y se llevó pues a la famosa doble decisión y bueno, el sí, asunto llegó pues hasta donde llegó y finalmente se retiraron todo, pero ya fue el tiempo de Reagan, ¿no? Ya, sí. bueno, pues entonces, dicho esto, ¿no? Dicho esto, pues ya estamos viendo que la solidaridad atlántica pues tiene sus límites y por eso aparece ahí y cuando con Obama pues dice, bueno, es la primera vez que se dice, ustedes aportan muy poco y tienen que Sí, aportar más, porque Estados Unidos no puede seguir con esto, los tiempos han cambiado, tienen que alcanzar pues ese 2% que se puso ahí, que sí, la gente con esto también
pone el carro delante de los bueyes, ¿no? Porque no se dan cuenta que ese 2% mítico no significa, bueno, si nosotros gastamos el 2% ya hemos resuelto el problema. No, no, o sea, el 2% es un dato de referencia. Sí. Es decir, si tú gastas menos del 2% significa que no lo estás haciendo bien porque no se puede comprar una defensa por tan poco dinero. Claro, sí. Eso es lo que se viene a decir, ¿no? Sí. Lo tenemos aquí, si quiere verlo, mi general, lo mostramos, que es un gráfico que encontré de alguien que es EM, no sé exactamente quién son, pero bueno, el gráfico está bien y comprobé algún dato y si es correcto. Son los presupuestos entre 2014 y 2024. ¿Cómo estaba cada país en 2014? El esfuerzo de defensa. El esfuerzo. Por ejemplo, Polonia en 2014 gastaba el 1,88, ahora está en el 4,12. Es el número 1 de la OTAN. Estonia también ha subido casi un punto. Estados Unidos ha bajado estaban en el 3,71 y ahora están en el 3,38. En 2024 hablamos, a final de 2024, 2025 ya veremos. Letonia ha subido, Grecia no ha subido tanto, Grecia ya estaba por encima del 2, Reino Unido ya estaba por encima del 2, ahora está en el 2,33, estaba en el 2,1, Finlandia ha subido también, realmente todos los que, la mayoría de países que están bordeando o hacen frontera con Rusia han subido sus presupuestos, Rumanía, bueno, realmente lo han subido todo el mundo en la OTAN. Está por encima del 2 actualmente, han ido subiendo, vemos que antes no había nadie, en 2014 pues estaban solamente Grecia por encima del 2, Reino Unido y Estados Unidos, el resto estábamos todos por debajo. Y España, bueno, estamos aquí los últimos, mi general, claro, para enseñarlo, están aquí, no, estábamos... Ahí estamos en el 1,28. Somos los últimos. Eslovenia nos saca, está 1,29, nosotros 1,28. Eslovenia 1,29, Luxemburgo 1,29. Nos saca Luxemburgo y todo. Bélgica 1,3, Canadá, Italia, Portugal y Croacia, que somos los que no estamos en el 2. Nosotros bueno, somos los que estamos muy por debajo. Sí. Como vamos a seguir hablando de esto, aquí simplemente lo que hay que decir, ¿no? Sí. Es que y terminamos con eso, mi general, y terminamos con lo que hay que decir. No nos confundamos con esta cuestión y hagamos un mito del 2%, ¿no? Sí. Esto no es más que es un índice, es un término comparativo y para medir pues un compromiso determinado, ¿no? Pero nada más. Nuestra defensa tiene que basarse en capacidades reales que hay que desarrollar con arreglo a una estrategia. Y esto es fundamental, ¿no? Pues si no tenemos estrategia, pues es inútil que tengamos gasto. Sí. Y claro, ¿qué hay que criticar de lo que se está haciendo ahora en este momento? Dice, respuesta ante el problema. El problema es que viene un nuevo presidente de Estados Unidos y dice que lo que he dicho, que en fin, hemos dicho que ya no podemos seguir con esto, que sepan ustedes que no vamos a seguir con esto. Yo no he dicho que me voy a ir de la OTAN, porque bueno, realmente así no lo he dicho, bueno, lo he dicho Elon Musk. Pero vamos, el presidente de Estados Unidos no lo ha dicho. Él no lo ha dicho, no, de momento Congreso no. Ni lo ha dicho. Ahora, sí es cierto que claro, la solidaridad atlántica, pues cabe preguntarse qué sentido puede llegar a tener, ¿no? Y para más aclaración, pues lo que ha pasado en esto con la cuestión de Ucrania, ¿no? Europa va por un camino y Estados Unidos va por su camino. Sí. Y ha ignorado completamente Europa. Aquí está apartado a Ucrania y a las naciones europeas, ¿no? Que han tenido que reunirse. Y claro, han tenido que reunirse y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Ahora que nos ha fallado lo que teníamos aquí, ¿no? Claro. Entonces, claro, sale Bruselas y Bruselas sale con lo único que sabe salir siempre, ¿no? 800.000 euros, o sea, voluntarismo, burocracia, sí. ¿no? 800.000 millones, mi general. Perdón, 800.000 euros, sí. 800.000 millones. 800.000 millones de euros que nos vamos a sacar de aquí de una manga y ya hemos resuelto el problema. Dice, bueno, primero habrá que hacer la tarea. Habrá que llegar pues, a un concepto de la defensa europea. Habrá que saber qué es lo que hay que defender. O sea, es que es algo muy importante. O sea, de qué se trata, a quién esto, ¿no? Cómo hacerlo, con qué capacidades, ¿no? Y una vez que sepamos todo esto,
pues hablaremos de cómo financiarlo. Y claro, esto está más verde que una lechuga, Sí. ¿no? Esta es la realidad. Ahora vienen las naciones. Y bueno, las naciones están como están, porque Sí. todo el mundo saca mucho pecho y demás y tal, ¿no? Pero bueno, cuando ya llega la cosa y dice que tienen ustedes que desplegar tropas y tal, ¿no? Ahí empiezan a mirarse Sí. unos a otros y tal, ¿no? Que tienen ustedes que poner, a ver, pues en ayuda de Ucrania para sustituir a Estados Unidos, lo que Estados Unidos no va a dar. Esto, 3.000 millones de euros le tocan a España, el 8% y tal, ¿no? Entonces, Sí. dice el gobierno español que yo ya he puesto 1.000, Sí, sí, sí. 1.000 millones, que he cumplido, no me pidan 3.000, que es 3 veces más, ¿no? Sí. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo. En gobiernos como FICO, todos los gobiernos en crisis y tal, ¿no? Sí. Pues esto puede tener pues todo tipo de contratiempos parlamentarios, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, lo dicho, cuando Zelensky ha dicho necesitamos un ejército europeo, pues claro, Zelensky pues, está con agua al cuello y es normal, Sí. es normal que lo diga, ¿no? Pero que lo digamos nosotros también, con todos los antecedentes que tenemos, pues yo creo que hay una primera cosa que hay que tener muy clara, que más vale que siga funcionando la Alianza Atlántica, porque Sí. es lo que tenemos en este De momento. momento sí, porque no estamos para... Eso es lo que tenemos, ¿no? Y ahora, sí, hay que ponerse a trabajar porque efectivamente, pues que dependamos hasta ese extremo de un aliado extracontinental, pues, pues no es deseable. Pero, ¿cuál es la defensa europea que realmente podemos tener cuando no tenemos una unidad nacional que la sostenga? Pues tendrá que ser un esquema parecido al de la OTAN. Sí. Tendrá que ser pues, una organización, pues tendrá que haber... Es una mini OTAN, ¿eh? tendrá que ser una mini OTAN, mi general, y hay que empezar a trabajarlo ya porque eso lleva tiempo, no se hace de un día para otro y tienen que empezar a hacerlo. Y cosa muy importante, que así como Europa, ¿no? Europa es la suma de sus naciones, o sea, lo que tiene Europa precisamente son sus naciones con su historia, su cultura, su pueblo, ¿no? Pues pasa exactamente lo mismo. Si las naciones son militarmente fuertes, pues entonces Europa será fuerte. Sí. Pero claro, lo que no vale es decir, mi patria es Europa y yo sirvo en el ejército europeo. Ese esquema ya se sabe que ese no es, aunque hay por aquí quien lo ha dicho en esos términos. Hay que decir, tenemos que fortalecer la defensa de nuestra patria, de España. Y de esa manera esto aportaremos a la defensa del continente en el que estamos y de la cultura a la que pertenecemos. Sí. Pues bueno, creo que es una buena reflexión final para el programa, mi general. Con esto llegamos ya al término del programa de hoy. No tenemos ya más tiempo. Mi general, muchas gracias, como siempre. David, nada, gracias a ti y una magnífica aportación de datos. Y gracias a todos los que nos seguís, ya sabéis, aquí en El Cuartelero, Multicanal Radio, YouTube, iVoox, Spotify. Os esperamos el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde, el general Rossetti y yo. Un saludo y salud, amigos. Gracias, amigos. Un abrazo a todos.